encontramos aquí en una nueva catequesis. Entramos en un nuevo tema. En esta ocasión vamos a hablar de la persona de Jesús. Somos cristianos y ese nombre de cristianos nos viene de aquel que fue nuestro maestro, nuestro fundador, nuestro salvador, Jesucristo. Cristiano viene de Cristo. Por eso es fundamental que conozcamos a aquel que da sentido a nuestra fe. Y es Jesús. Sabemos de él muchas cosas. Hemos escuchado en el hogar, en el colegio, en la sociedad, mil cosas acerca de Jesús. Creo que no es un personaje desconocido para ninguno. Y sin embargo, muchas veces no nos acercamos a él para conocerlo de manera suficiente. Por eso, en los 4 encuentros que siguen, vamos a acercarnos a ver quién es ese Jesús, quién es ese Hijo de Dios, si ya sabemos todo de él o si hay cosas que decimos, ve, esto no lo sabía. Hoy el encuentro lleva por título, El Hijo de Dios se hace hombre. Ese es el título de nuestro encuentro, El Hijo de Dios se hace hombre. Vamos a hablar un poco de dónde comienza todo. ¿Cómo es eso de que Jesús aparece aquí? Y entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿es Dios o es el hombre? ¿Eso qué implica para nosotros? ¿Cómo fue que sucedió? El Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 14, dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso va a ser una locura para mucha gente, porque imagínate, por ejemplo, Platón hablaba de un dualismo. Ustedes lo han visto por sus clases de filosofía. Hablaba del mundo de las ideas y de este mundo material, en donde lo material era un reflejo del mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas era perfecto, ideal, mientras que el material era como corruptible, como que no era tan genial que digamos. Para muchos, la carne es algo a superar, como algo que dicen, no, es que eso es de la carne, eso no, ¿sí? Mientras que lo divino está por encima. Y entonces, si eso es así, ¿cómo va a ser que lo divino va a tomar carne? Se va a encarnar, de ahí la palabra, encarnar, entrar en la carne. ¿Cómo va a ser eso posible? De eso vamos a hablar hoy. Por ahí vamos a empezar. En este encuentro, yo quiero invitarlos para que hablemos de 10 cosas que tienes que saber acerca de la encarnación del Hijo de Dios. 10 cosas que tienes que saber acerca de eso, de que Dios se haga hombre. Primera cosa que tienes que saber acerca de eso de que el Hijo de Dios se haga hombre. El que se encarna es el Hijo de Dios. Así como lo oyes, quien se encarna es el Hijo de Dios. En una catequesis pasada hablamos nosotros acerca de la Trinidad. Y dijimos que creemos en un solo Dios, pero que ese Dios es 3 personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas distintas. Y si te acuerdas, yo te decía que lo que hace que sean uno solo es el amor, porque Dios es amor. Tal es el amor entre ellos que es una unidad perfecta, una comunión de 3 personas en la unidad de un único Dios. Ya habíamos hablado de eso, pero hoy quiero recordarte que es la segunda de esas 3 personas la que se encarna, la que se hace hombre. La primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Este Hijo no es que Dios lo cree, no. Este Hijo es Dios y ha existido desde siempre. No es creado. Creados somos nosotros. Creados son los árboles, el mundo que existe, el cielo, todo esto es creado. En cambio, el Hijo de Dios ha existido desde siempre. Acuérdate que hablábamos de la diferencia entre lo eterno y lo finito. Como es eterno, no tiene principio ni final. La Biblia dice cosas como que todo fue creado por Él y para Él.
O sea que desde el principio Él estuvo ahí. Lo que va a suceder ahora es que ese Hijo eterno que ha existido desde siempre, que no es creado, sino que simplemente es, va a venir a hacerse hombre. Se va a engendrar en el seno de María, a encarnarse allí, va a tomar un cuerpo. Por lo tanto, quiero que te quede claro algo. La encarnación, el que el Hijo de Dios se haga hombre, no le quita, no lo hace menos Dios, al contrario, le suma. Ahora no solo va a ser Dios, sino que va a ser también hombre. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí solo quiero que te quede claro, el que se encarna es Dios, en la segunda persona de esa Trinidad, el Hijo. Segunda cosa que tienes que saber, Jesús es tan hombre como tan Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos decir, ay, es que Jesús era Dios y pues como que se presentó en forma de hombre. No, no se presentó en forma de hombre, es hombre, se hizo hombre, como tú, como yo. Tuvo sentimientos, emociones, tuvo un cuerpo, carne, hombre de verdad. Con todo lo que tú y yo vivimos, Él lo vivió tal cual. Pero también tenemos que afirmar que es Dios. No deja de ser Dios por el hecho de hacerse hombre. Es Dios. Siempre que hablemos de Jesús, tenemos que recordar que creemos en un Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Recuerda eso. Tercera cosa que tienes que saber, Dios se hace hombre en todo menos en el pecado. Jesús no pecó, ni nació con ninguna mancha de pecado. Así lo quiso Dios. La Escritura nos habla de que realmente fue humano, hombre en todo, igual a nosotros, menos en el pecado. Miremos algunos textos que hablan de eso. San Juan dice, la palabra se hizo carne. También habla del que era Dios en el principio, por quien todo fue hecho, y dice que se hace hombre. San Pablo va a decir, hablando de Jesucristo, que siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, tomando la condición de hombre. La Escritura habla de la muerte de Jesús, y si Él realmente no hubiese sido verdadero hombre, entonces ¿cómo iba a morir? Porque solo los hombres morimos. Somos seres que conocen la muerte. Dios no la conoce. Por eso tenemos que decir que Jesucristo es verdadero hombre. Lo es. Amaba tanto a Dios que supo mantenerse en el camino del bien. El pecado no es nuestro estado natural. Los seres humanos, tú y yo, estamos llamados a ser santos. Sin embargo, a veces usamos mal la libertad y tomamos caminos que no son los correctos. Y es ahí cuando pecamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando realizamos acciones que no son las correctas. En el caso de Jesús no fue así. Él supo mantenerse, supo elegir bien y renunciar a la tentación. La Biblia nos cuenta que Él fue tentado. Claro, el diablo estuvo ahí. Después de un ayuno largo antes de iniciar su ministerio en medio del pueblo, el diablo se le presenta y aprovechando que siente hambre, lo tienta. 3 veces lo intenta, pero Dios se mantiene, Jesús se mantiene y lo rechaza hasta que el diablo se aleja por fin. A pesar de que vivió la tentación, Él no perdió la batalla, como a veces nosotros solemos perderla. También tuvo emociones. Hay un versículo de la Biblia que dice que llora cuando sabe que su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, llamado Lázaro, ha muerto. Siente tristeza. En muchos versículos se nos dice que Él siente compasión de la multitud, del pecador, siente. También a veces se mostró airado o enojado, como por ejemplo cuando expulsó a los mercaderes del templo.
estaba un poco airado, molesto. Todas esas son emociones humanas. Y eso nos muestra que Jesús fue verdadero hombre. En todo fue igual a nosotros. Si miras un poco la muerte, también sangró, sintió dolor, se cayó al cargar la cruz por el peso. Tuvo un cuerpo humano como el nuestro, limitado. En todo fue igual. Supo manejar la libertad y no pecó. Pero fue igual a todos nosotros, hombres, menos en el pecado. Y con eso nos enseñó algo bien importante, que siempre podemos elegir el bien, que aún siendo humanos, muy humanos, podemos alcanzar la santidad. Tercera cosa que tienes que recordar, Dios fue verdadero hombre, hombre en todo, menos en el pecado. Cuarta cosa que quiero que sepas, a Él, a Jesús, lo anunciaban desde antiguo. Muestra de eso nos lo dan los textos bíblicos que están en el Antiguo Testamento y que son profecías acerca de la llegada de ese Mesías un día. Dicen así: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Y tú, Belén Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Estos textos de profetas del Antiguo Testamento le decían al pueblo acerca de una promesa, que un día nacería un Mesías, que nos daría la salvación y la libertad, que sería ese Dios con nosotros. Desde muchos años antes estaba esta profecía, que fue cumplida en el nacimiento de Jesús. Él fue esperado desde la antigüedad. Quinta cosa que tienes que saber: Dios está con nosotros. En una profecía que veíamos en el punto anterior, el profeta dice que la Virgen está encinta, tendrá un niño y le pondrá por nombre Emmanuel. Ese nombre que le atribuye a ese niño que va a nacer tiene un significado muy hermoso: Dios con nosotros. Emmanuel significa eso. Emmanuel, Dios con nosotros. Es muy bello. Tú dirás: caramba, pero entonces ¿por qué se llama Jesús y no Emmanuel? El nombre de Jesús también tiene un significado y lo vamos a ver luego, más adelante. Pero por ahora quiero que te quedes con que a pesar de que a ese niño no le pusieron Emmanuel sino Jesús, el nombre de la profecía sí es muy diciente y sí lo cumple Jesús. Si el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros, pues creo que el que Jesús nazca nos muestra que en medio de nosotros, ahí a nuestro lado, como hermano en la humanidad que tenemos, Dios está con nosotros. Dios está ahí. Y eso es algo muy bonito, que no puedes olvidar. Dios quiso hacerse cercano, porque Dios no está lejos, Dios no nos abandona, Dios está cerquita, Dios está con nosotros. Esa es una buena nueva, para llenar el corazón de fuerza y de confianza, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sexta cosa que tienes que saber: el amor es la causa. ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué hacerse como uno de nosotros? ¿Para tener que morir, para sufrir? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Por qué lo hace? Y la explicación, la respuesta, está en el amor. Tanto nos ama Dios que no nos quiere en la muerte. El pecado tiene como consecuencia la muerte. Elegimos mal, elegimos dejar a Dios y tomar el camino que no es, el que nos lleva a la muerte y no a la vida. Porque si Dios es la vida y nos alejamos de Él, pues vamos derechito para la muerte. Así que
decide Dios enviar a su Hijo, quien va a decir, yo tomo ese lugar, no quiero que ellos mueran, yo pago por ellos. Corre la suerte de un pecador, siendo justo, no cometió un solo error y pecado, y a pesar de eso, Él toma el lugar de nosotros los pecadores. Y eso solo lo hace alguien que ame, porque cuando uno ama es capaz de hacer todo por la otra persona, por aquel a quien ama. Y eso hace Dios. ¿Por qué se hace hombre? Porque nos ama, porque te ama a ti. La razón es el amor. Séptima cosa que quiero que sepas. Jesús es la máxima revelación de Dios. La máxima. Cuando hablamos de revelación, recuerda que también lo vimos en un tema anterior, decíamos que Dios es como un misterio, pero que se deja conocer. El misterio está como velado, como que ¿qué hay detrás de eso? No lo sabemos. Pero Dios decide mostrarnos su rostro, revelarse, mostrarse a los hombres para que lo conozcan, lo amen y entren en una relación con Él. En Jesús se nos revela el rostro de Dios. Jesús muchas veces va a decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Es decir, que todo lo que vemos en Jesús es lo que es el Padre. Están tan unidos que son ellos el amor, y el amor que muestra el Hijo es el amor del Padre. Ahí está, cuando tú ves a Jesús, ves al Padre. ¿Quieres saber cómo es el Padre? Pregúntate cómo es Jesús, y ahí lo estarás viendo. A lo largo de toda la historia, Dios se nos ha mostrado. Desde la creación nos dejó sus huellas para que lo conozcamos. Se elige un pueblo, todo lo que vimos de historia de salvación. Pero llegada la plenitud de los tiempos, nos va a mostrar de manera lo más clara posible quién es Él. Y eso lo hace en Jesús. Él es la máxima revelación de Dios. Nos enseña que Dios es amor, que somos importantes para Él, que estamos llamados a ser sus hijos, que es el Dios que está con nosotros. Mira cuántas cosas nos dice Jesús acerca de Dios. Que no es un Dios castigador, malo, vengativo. Al contrario, es un Dios de misericordia. Y todo eso lo comprendemos gracias a que Jesús se hizo hombre. Por eso Él es la máxima revelación de Dios. Octava cosa que debes saber. María es madre de Dios. Así como lo oyes y como suena. Si hemos dicho que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, que tenemos que afirmar las dos por igual, ni una más que la otra. No, es Dios y es hombre. Y ambas las tenemos que afirmar por igual. Entonces, María, al engendrar en su seno a Jesús, va a ser la mamá del hombre Jesús, pero también de Dios. Porque no podemos decir de Jesús que sea solo Dios o que solo sea hombre. Tenemos que decir que es Dios y que es hombre, las dos cosas. Por lo tanto, María es madre de Dios. Así como suena, gústele al que le guste, así es. Y eso es bien importante. Muchas otras religiones nos critican porque respetamos de una manera especial a la Virgen María. Pero ponte a pensar en esto. ¿Quién entre nosotros tiene tal gracia que sea escogido, escogida por Dios para ser la madre de su Hijo Jesús? Solo María. De seguro ella vivía de tal manera su relación con Dios que fue escogida por Él para ser la mamá de su Hijo. Eso hace que tengamos que respetarla, llenarnos de alegría y de orgullo. Una de nuestro pueblo fue elegida para ser la mamá de Dios. Y así Dios se hace parte de nuestra familia, se hace hombre. Es una alegría enorme contar con una madre como la Virgen María. Ella es madre de Dios. Recuerda eso. Novena cosa que tienes que saber. La humanidad es llevada al máximo esplendor, al máximo nivel 10. En Jesús eso sucede. Con Adán caímos bajo. Adán, ese relato de nuestro primer padre, peca y se aleja y trae sobre todos las consecuencias de un pecado que nos acompaña.
a lo largo de la vida. Pero con Jesús, que también es hombre, la humanidad llega al plus, a lo más alto, y nos muestra algo, que hay un modelo que tenemos que seguir. ¿Quieres llevar tu humanidad, lo que tú eres, al máximo? Mira a Jesús e imítalo. En Él está el modelo de todo ser humano. El que quiera saber qué es ser humano y cómo desarrollarse, mira a Jesús. Eso es lo que Dios espera de ti. La imagen con la cual te creó, te dio vida para que fueses como Él. Hombre del amor, hombre del perdón, hombre para los demás, hombre para quien era lo más importante, su relación con Dios Padre. Ahí está lo que tú tienes que ser. Jesús es la máxima expresión de lo que es ser un ser humano. Décima cosa que tienes que saber. Cristo es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Así como lo oyes. Usualmente buscamos como mediaciones entre Dios y nosotros. Y si necesitáramos una mediación, ese es Jesús. No hay otro. ¿Por qué? Pues es hombre, nos entiende, nos comprende, vivió nuestra vida, sabe lo que es ser humano, lo experimentó en su carne, cargó con el sufrimiento. Él sabe de qué estamos hechos, nos conoce, nos ama. Él también es un ser humano, fue verdadero hombre, es verdadero hombre, pero también es Dios, verdadero Dios. Así que ¿quién mejor puede estar ahí en medio de Dios y de los hombres para interceder por los hombres, para traer todas las gracias del cielo? Jesús es el mediador perfecto. No necesitas buscar a nadie más. No necesitas ir a buscar a Santa Pancracia, No, ellos están ahí, ok, son un ejemplo de vida, también son parte de esa iglesia, interceden por nosotros, pero lo más importante es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres para su salvación. Recuerda eso. Hazte muy amigo, muy amiga de Jesús, porque Él es el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Hasta aquí la catequesis del día de hoy. Con esto abrimos un ciclo de encuentros que nos llevarán a acercarnos cada vez más a la persona de Jesús. Tenemos que conocerlo, porque a Él debemos amarlo. Es el centro de nuestra fe. Por Él nos llegan todas las gracias de Dios. Ese es nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro buen pastor, todo. Así que hazte muy amigo, amiga de Jesús. Para darnos cuenta un poquito de cómo está la relación con Dios, te vamos a proponer en los compromisos de hoy una guía que tendrás que solucionar. Hay algunas preguntas relacionadas con este top 10 de cosas que queríamos que supieras acerca de Jesús y de la encarnación, pero también hay otras a nivel personal acerca de cómo es tu relación con Él y quién es Él para ti. Vamos a seguir conociéndolo a lo largo de estos 4 encuentros. Recuerda, somos cristianos porque seguimos a Cristo. Él es muy importante para nosotros. Ojalá puedas conocerlo, amarlo, buscarlo cada día. No lo dejes de lado. Espero que tengas una bonita semana, que no te dejes colgar en tus compromisos y nos encontramos en 8 días con una nueva catequesis. Dios los bendiga.